Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con mucha energía. Ya nosotros tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de reconocer la importancia de la narración, ¿cierto? Hablábamos de una narración en forma oral, una narración en forma escrita, y en especial, ¿cierto?, hicimos un recorrido por el cuento desde su conceptualización y específicamente pues mencionábamos tres partecitas fundamentales, ¿las recuerdan? El inicio, el nudo y el desenlace. Hoy vamos entonces a analizar lo que corresponde a los elementos de un cuento. Bueno, vamos entonces a revisar cuáles son esos elementos que los caracterizan y los hacen únicos dentro de un sinnúmero de textos narrativos que podemos encontrar. Hay tres elementos fundamentales que deben tener todo cuento, ¿listo? El primero, pues los personajes. Una historia, un cuento brilla por sus personajes. Si nosotros elegimos un buen personaje principal que cautiva la atención, que de pronto es un aventurero, que de pronto es un personaje noble, un personaje humilde, o que de pronto estamos hablando de un personaje que se caracteriza por alguna condición especial, por ejemplo un ogro, o una bruja, o otro tipo de personajes, pues van a hacer que nuestros cuentos sean muy interesantes porque estos personajes le dan vida a la historia. Hay otro elemento que debemos pensar muy bien, el lugar. El lugar hace parte, ¿cierto?, o nos menciona el sitio o el contexto donde se está desarrollando la historia, ¿cierto? Y cuando hablamos de lugares sí que podemos darle vuelo a nuestra imaginación y crear historias maravillosas en lugares imaginarios o pueden ser reales. Y el tiempo también es otro elemento importante que debe aparecer en nuestras narraciones. Pues bien, vamos entonces a analizarlos uno a uno. Si estamos mencionando los personajes, ¿cierto?, son quienes participan dentro de la historia. Generalmente estos personajes pueden ser personas, animales, criaturas o incluso objetos. Si nosotros hablamos de personas, tú puedes darle nombres propios a tus personajes. Puede ser Lulú, la pequeña que estudiaba en grado cuarto, o puede ser la niña traviesa. Y en la historia solamente nos hablan de una niña traviesa. Puede ser la bruja, ¿cierto?, felina, o puede ser solo la bruja. Tú le das vida a los personajes. ¿Y quién lo hace? Pues el escritor. Él decide si va a caracterizarlos con un nombre puntual, un nombre propio, o si quiere que el personaje sea abierto, solamente dejamos, ¿cierto?, mencionamos quién es, pero no puntualmente su nombre, ¿cierto? Podemos elegir animales dentro de nuestros cuentos o historias. Una cebra, un zorro, un león, un lagarto, un cocodrilo, una iguana, una serpiente. Todos los animales que tú quieras pueden hacer parte de tus historias. Podemos encontrar historias de dos gorriones, o podemos encontrar historias entre un león y una jirafa, o podemos crear una historia maravillosa entre un hipopótamo y un pequeño ratoncito, puede ser, ¿cierto? Ahí daríamos vuelo a la imaginación. También nosotros podemos encontrar criaturas que nosotros queremos colocar dentro de nuestros cuentos, ¿cierto?, o que encontramos allí y que le dan también vida a estas historias, como cuáles: gnomos, duendes, brujas, fantasmas. Todas esas criaturas son fantásticas y son criaturas que también hacen que las historias tengan muy buena narrativa. Hay otro elemento que les decía al inicio que es muy importante pensarlo cuando estemos creando un cuento o cuando leamos un cuento, analizar dónde es que realmente se está desarrollando la historia. Y hay un sinnúmero de lugares para pensar en estas historias. Puede ser un castillo, puede ser un carro, puede ser un lago, puede ser una isla, puede ser un mar, puede ser en una montaña, puede ser en un bosque, puede ser en la selva, puede ser en una granja. Muchos lugares, cuantos lugares se te vengan a la imaginación, pueden ser parte de las historias o pueden mencionarse en una historia, ¿cierto? Como en el caso de los tres cerditos que tenían sus casitas y esos eran los lugares donde se desarrollaba la historia, ¿cierto? La casita de paja, la casita de leña y finalmente la de ladrillo.
¿Recuerdan? Bueno, entonces recordemos algo también muy importante para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes escuchen personajes, los pueden clasificar en principales o en secundarios. Acordémonos que los principales pues son los protagonistas de la historia y sin ellos no tendríamos una historia con mucha trama, ¿cierto? Y los secundarios pues les vienen siempre apareciendo en la historia para ayudarle a los principales a resolver un sinnúmero de situaciones que van pasando, ¿cierto? Caperucita es nuestro personaje principal, pero llegan otros personajes que le ayudan mucho a Caperucita, ¿cierto? El cazador, la abuelita, la mamá también son parte de la historia y serían personajes secundarios. Cuando nosotros hablamos del espacio o lugares, pues en este caso de Caperucita estaríamos hablando que se trata de un bosque, ¿cierto? Y también hay otro lugar donde ella también está y en la casa de la abuelita. Pero pueden haber distintos lugares como te mencionaba antes. Y estos lugares pueden tener características particulares, pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Acuérdate de eso, que también es fundamental. ¿Será que yo quiero desarrollar mi historia en una playa de chocolate? ¿Ustedes se imaginan cómo sería un cuento de una playa de chocolate y que hubieran peces de colores, puede ser de fresa o un pez de color que fuera de mora, con sabor a mora? ¿Se imaginan qué sucedería? O que hubieran gomas en vez de estrellas de mar. Eso puede ser una historia magnífica, solo hay que darle vuelo a la imaginación. Y con el tiempo hay que también revisar si yo quiero escribir esta historia que fue que ocurrió en el pasado, es decir, me voy a inventar la historia de Caperucita cuando ella era una niña. O quiero inventarme la historia de Caperucita en este momento, aprendiendo a conocer los computadores y aprendiendo, ¿cierto?, a utilizar estas tecnologías en su educación. Y quiero de pronto también inventarme un cuento sobre una Caperucita que viaja al futuro, ¿cierto? Y se encuentra con un lobo, que el lobo es científico. ¿Se imaginan esa historia? Ahí estaríamos hablando en un tiempo futuro. Entonces mira que nosotros podemos mencionar el pasado, el presente o el futuro. ¿Listo? Bueno, hay varias historias que realmente valen la pena mencionar, pero no se nos podría olvidar Blancanieves y los 7 enanitos. Recuerden que Blancanieves se queda huérfana cuando ella es pequeñita y debido a eso pues su padre se casa con otra mujer que se convierte en su madrastra. Y cuando la madrastra ve a Caperucita pues le parece una niña muy hermosa. Pero resulta que Blancanieves tiene un espejo mágico. Y este espejito mágico, ¿cierto?, del que pertenece a la bruja, le dice cómo es ella, que es la madrastra. Cuando ella va y se mira en el espejo le dice que resulta que la mujer más bella ahora no es ella, que es la bruja y la madrastra, sino que es Blancanieves. Inmediatamente cuando ella escucha eso a través de su espejo, pues le coge cierta rabia y se enfada muchísimo con Blancanieves. Y a raíz de esto, Blancanieves, ¿cierto?, ordena la ejecución y la muerte de Blancanieves. La persona que va a acabar con la vida de Blancanieves se arrepiente y no es capaz de quitarle la vida a una niña tan linda, pero la deja perdida en el bosque. Blancanieves está unos días perdida en el bosque y ¿recuerdan lo que sucede? ¡Claro que sí! Aparecen 7 enanitos que la encuentran, la rescatan, la llevan a su casa, la hacen su amiga, le enseñan muchas cosas y cuando Blancanieves ya está un poco mejor, cuando ya está bien, pues ellos quieren cortejarla y quieren casarse con ella. Pero Blancanieves no acepta a ninguno de los enanitos porque definitivamente ella los prefiere como sus amigos. Al poco tiempo, la madrastra seguía mirándose en el espejo y se daba cuenta que el espejo le seguía diciendo que la mujer más bella seguía siendo Blancanieves. Se dio cuenta que ella estaba viva y así que decidió acabar con la vida de ella por su propia cuenta. En ese instante, ¿recuerdan qué pasa? ¡Ah! Sí, la madrastra llega a la casa de los 7 enanitos. Le entrega una manzana envenenada. Blancanieves muerde la manzana y cae en el piso.
pareciera que estuviera muerta, pero el beso de un príncipe la vuelve a salvar, la vuelve a revivir, y la madrastra paga muy mal por eso, porque al final tiene un final muy triste y trágico. Entonces, en esta historia maravillosa, ¿cierto?, de Blancanieves y los 7 enanitos. Quienes no se hayan leído aún la historia, es una historia muy linda que vale la pena que ustedes la lean para conocer todos los detalles. Sin lugar a dudas, esta historia también la conocen muy bien. Es una historia que inicialmente fue escrita por Charles Perrault, pero luego los hermanos Grimm se encargaron de darle su sello propio y colocarle un final un poco más feliz. Caperucita, como les decía, ¿cierto?, es una niña que quiere mucho a su abuelita. Un día su madre le dice que la abuelita está muy enferma y que por favor le lleve una cesta de merienda para que esté mejor. Pero le hace la advertencia que no se vaya a extraviar del camino en el bosque. El lobo, que es muy malo, la persuade y hace que Caperucita se pierda el camino. Cuando ella llega a la casa de la abuelita, el lobo ya se ha comido a la abuelita y ella también es víctima del lobo. Finalmente el lobo se las come a las dos, pero sus gritos son escuchados por un cazador. El cazador llega muy rápido y la salva a Caperucita de la abuelita, y al contrario llenan al lobo de un montón de piedras que no se puede ni mover, para que aprenda y tenga una enseñanza. Es una historia muy linda también de Caperucita. Hay otra historia bellísima también de Hansel y Gretel. Son dos hermanitos, ellos están muy pequeñitos y su papá es un leñador, pero resulta que están en una condición un poco pobre. Su madrastra no le agrada mucho el comportamiento de los niños y la verdad no los quiere mucho. Por eso le inventa un sinnúmero de viajes hacia el bosque tratando de que ellos se pierdan. Sin embargo, el astuto de Hansel siempre lleva ahí algo para guiar el camino, de manera que cuando los deja perdidos en el bosque, ellos se pueden regresar nuevamente. Pero un día, él lleva semillas y las semillas se las comen los pájaros, así que no pueden volver a regresar a su casa. Perdidos en el bosque intentando buscar su casa, se encuentran una casa donde tiene paredes de dulces, donde tiene confetis. Es una casa completamente dulce y realmente les atrae muchísimo. Ellos se acercan y sale una señora muy amable que los invita a pasar y les promete y les deja comer de sus dulces, de sus galletas, de todo como tiene cual. Pero resulta que no era una señora muy buena, se trataba de una bruja. La bruja lo que hace o lo que quiere es comerse a los niños. Un día encierra a Hansel en una jaula y Gretel debe ayudar con los oficios de la casa. Pero la bruja que quiere comerse pues va y mira todos los días a Hansel y lo revisa si ya está lo suficientemente gordito para comérselo. Sin embargo, Gretel, que también es muy astuta, le hace creer a la bruja que los deditos de Hansel están muy delgaditos debido a un huesito que utilizan de pollo. Un día, en medio de una discusión donde están ahí con Gretel, pues en ese momento la bruja se da cuenta que Hansel le ha mentido y que definitivamente está muy gordito. Pero debido a esa reacción, los niños sufren mucho peligro en ese momento. Es un momento tensionante, pareciera que la bruja sí se los va a comer. Sin embargo, ellos logran escaparse. Y cuando se escapan, adivinen qué, vuelven donde su papá. Su papá, cuando se entera de todo lo sucedido, ¿cierto? Ya ha dejado a esa esposa que no le convenía, y más sabiendo que ella había permitido que sus hijitos se perdieran en el bosque. Desde ese día viven muy felices con su padre. Es una historia muy linda. Y si han escuchado el cuento de Juan sin miedo, pues bien, también es un cuento maravilloso. Juan recibe ese apelativo porque él definitivamente no le tiene miedo a nada. Pero, como un día quería conocer el miedo y sentir el miedo, salió de su casa dispuesto a correr muchas aventuras, y que algunas de estas aventuras le hicieran sentir el miedo. Sin embargo, se encontró con una bruja y después con un ogro, y así llegó hasta un castillo encantado.
El rey había prometido que concedería la mano a su hija quien pudiera pasar 3 noches sin él, y Juan no lo dudó. Él se sentía muy valiente y él